¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión. Yo espero que esta enseñanza que a continuación va a recibir sea de mucha edificación para su vida. Hoy le invito a que se goce, a que abra su espíritu, que le pueda decir al Padre: Padre, regocíjate a través de mi alabanza, porque a continuación vamos a escuchar una alabanza en la cual usted va a preparar su espíritu, va a preparar su corazón, va a preparar su mente para que con todo su ser alabe al único Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que está en su hogar. Te pido en el nombre de Cristo que tu paz sea derramada sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que haya una entrada triunfal en su corazón, Dios, y que tú despiertes la esperanza, la fe y el amor en cada uno de ellos. Hoy activo en el nombre de Cristo y declaro que una atmósfera de tu presencia comienza a inundar sus hogares, su habitación y su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, le doy la bienvenida y espero que se goce mucho en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Quién era Jesús? ¿De dónde y cómo vino? ¿Y por qué su vida nos afecta tanto tiempo después? Son algunas de las interrogantes que muchas personas se han hecho. ¿Cómo es posible que la vida de un ser humano pueda afectarnos muchos miles de años después de que Él habitó entre nosotros en la tierra? La presencia física de Jesús en la tierra dividió la historia de la humanidad en dos, y todos podemos constatar que hubo un antes y existe un después de Cristo. El nacimiento físico de Jesús desde el comienzo fue una obra sobrenatural, es decir, que no perteneció a este mundo y rompió todas las leyes de lo natural. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20, y quiero leer esta escritura porque ahí nos demuestra que Él vive desde la eternidad. Dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos a vosotros. Jesús no vino a gobernar la tierra, sino que Jesús creció obedeciendo y sirviendo a sus padres naturales. Y desde allí nos podemos dar cuenta que la vida de Jesucristo siempre buscó servir a los demás. Jesucristo, desde que llegó a la tierra, vino con esa mentalidad y vino cumpliendo un propósito y una asignación. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 3 versículo 23 que Jesucristo comenzó su ministerio a partir de los 30 años de edad. Y para los judíos
los 30 años de edad era la edad madura o es la edad madura para que un hijo se comience a hacer cargo de los negocios de su padre. El poder de su sacrificio, obediencia y resurrección fue tan claro y fue tan contundente que hasta hoy usamos ese mismo poder de Dios para salvación. A través de Jesucristo, solamente a través de Él, como dice la Escritura, podemos ir y podemos llegar al Padre. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que no hay ningún otro camino para poder llegar al Padre. La vida de Jesucristo no solamente nos afectó y nos mostró una vida excelente, sino que también nos dio acceso a poder caminar junto con el Padre. Es decir, que la vida y la muerte de Cristo trajo una reconciliación entre el Padre y la humanidad. Ahora, quiero hablarles en este tema acerca de las 3 fases de la muerte de Cristo y quiero hablarles también acerca de que esas 3 fases también existen en nosotros. Existe lo que es la muerte física, la muerte espiritual y lo que es la segunda muerte. Y a continuación vamos a ver paso a paso de qué es lo que está hablando y lo que la Escritura dice acerca de esas 3 muertes. ¿Cómo entró la muerte a la humanidad? Desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 17, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo es que entró la muerte a la humanidad. Fíjese bien, la muerte espiritual, que es la primera muerte que nosotros experimentamos, ocurre antes de nacer. Es decir, desde que nosotros nacemos en una muerte y en una condición de espiritualidad totalmente separada de Dios. ¿Cómo entró la muerte a la humanidad? Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, lo siguiente: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Jesús nació sin naturaleza pecaminosa. Fue concebido por el Espíritu de Dios. Es decir, que a partir de Jesucristo hubo una separación. A partir de Jesucristo, o la vida de Jesucristo, hizo un antes y un después. Y por eso la Escritura lo habla como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Adán nació directamente de Dios. Y a partir de Adán, después de Génesis capítulo 2, versículo 17, todos conocemos la muerte espiritual. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo, es decir, que la genealogía o más bien la procedencia de Jesucristo fue directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso decimos que el nacimiento físico de Jesús fue una obra sobrenatural que solo le pertenece al Padre. Y a partir de ahí, nosotros podemos comenzar a tener vida juntamente con Cristo. Ahora, la palabra de Dios enseña que cuando Jesucristo murió espiritualmente fue en la cruz. Cuando Jesucristo bebió la copa de iniquidad por la humanidad, es en ese momento en donde entra la muerte espiritual a la vida de Jesucristo. La palabra de Dios enseña también que cuando Cristo murió en la cruz, Jesucristo fue juzgado y fue enviado a los confines de la tierra, es decir, a lo más profundo de la tierra, y dice que Él le predicó a los espíritus que fueron encarcelados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de la muerte espiritual, Jesús conoció lo que es el infierno. Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. Jesucristo recibió el castigo por nuestros pecados para que tú y yo fuéramos librados de esa condición de muerte o de separación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos justicia de Dios. Es decir, que Jesucristo se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos disfrutar y pudiéramos ser justificados. La palabra de Dios dice, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, era necesario que Jesucristo cargara con la iniquidad, con el pecado del mundo, que fuera juzgado por los pecados tuyos y míos, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre.
era necesario hacer un sacrificio, y por eso dice Hebreos que Jesucristo es nuestra Pascua de una sola vez y para siempre. Es decir, que nosotros celebramos, o más bien conmemoramos, la muerte de Cristo como una victoria sobre la muerte espiritual. Cuando el diablo quiso truncar el plan de Dios para la humanidad, Jesucristo se levantó como único ser para poder llevar el sacrificio ante el Padre y redimir los pecados de la humanidad. Es decir, para poder pagar tus deudas y mis deudas a través de la cruz del Calvario, y así poder experimentar Jesucristo, el castigo de nuestra paz, para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso al Padre Celestial. Ahora, necesitamos ver que Jesucristo, esa fue la primer fase de su muerte, la muerte espiritual. Esa es la primer muerte, y cada uno de nosotros, según la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 5, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo a través de la cruz. Quiero decirte con eso que la muerte espiritual, tuya y mía, son un hecho que no tiene reparación a través de las obras, sino solamente a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. La segunda fase de la muerte es la muerte física. Aprendimos que la muerte espiritual es la primera muerte, es la muerte que todos experimentamos desde antes de nacer por causa del pecado original de Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, y que solamente Cristo nos dio vidamente a través de la cruz del Calvario. Ahora, la muerte física, este tipo de muerte, como su nombre lo indica, ocurre solamente cuando el aliento abandona el cuerpo. Es decir, que cuando el alma y el espíritu dejan el cuerpo es cuando viene la muerte física. Jesucristo experimentó la muerte espiritual, fue la primera muerte que experimentó la muerte física. Dice el Salmo 22, versículo 11 y 18. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, en el tiempo de Jesús, la crucifixión era el peor tipo de muerte. Estaba reservada únicamente para los peores criminales. Es decir, que Jesucristo fue hecho maldición, pagó por nosotros, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así es que nosotros hoy, a través de esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser librados de una condenación eterna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Algunos usan la cruz como un amuleto contra el diablo, pero ese objeto en sí no tiene ningún poder. Muchas personas se han enriquecido vendiendo que los clavos de Cristo, que la arena de Jerusalén, que el pedazo de madera de la cruz de Cristo, pero todo eso es mercadería, todo eso no sirve de nada. No existe ningún objeto material que pueda traer salvación y libertad a la vida del ser humano. Es decir, que la cruz en sí no tiene ningún poder, porque es un pedazo de madera. Lo que desató el poder del cielo sobre la humanidad es la muerte de Cristo, es decir, que el Cordero que fue entregado sin mancha y puro, sin pecado, la sangre de él rociada fue la que desató todo el poder del cielo a favor de sus hijos. Es decir, que nosotros no debemos de usar la cruz como un amuleto contra el diablo. Nosotros lo que debemos de usar es la sangre de Cristo, es la muerte de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, pero sobre todo la resurrección como el poder. Dice la palabra de Dios que ahora actúa el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora ese poder de resurrección puede operar a través de nosotros. Así es que no se deje engañar.
Solamente Cristo es el dador de poder, el dador de vida, el dador de sanidad y el dador de liberación. Ahora, ¿por qué tuvo que padecer Cristo? Jesús tuvo que padecer por la humanidad porque así lo había predeterminado el Padre, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 23, para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Es decir, que Jesucristo tuvo que venir a morir y a ser entregados, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo habla y dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Así es que la cruz fue un acto voluntario para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida eterna y ser librados, número uno, de la muerte espiritual, es decir, poder resurgir en vida para poder tener comunión con el Padre, y número dos, para ser librados de una condenación eterna a través de la muerte física de Jesucristo. Le voy a dar algunos versículos de la palabra de Dios para que usted los lea con calma después de que termine esta enseñanza. Puede ver su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos 3:18 y Marcos 8:31. Y termina con Hebreos 2:10. Ahí habla la palabra de Dios acerca de todo lo que le estoy hablando, acerca de la muerte física. Ahora, Jesús fue azotado, y fue también una profecía. Casi 700 años antes de que esto sucediera, Isaías, el profeta Isaías, le fue revelado el castigo que padecería el Salvador del mundo. Fíjese lo que escribió el profeta en Isaías capítulo 50 versículo 6. Dice: entregué mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Fíjese bien lo que la palabra de Dios está hablando. Yo no sé si algunos puedan comprender lo que padeció Jesucristo, pero por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que Él no escondió sus mejillas de los que mesaban su barba, habla literalmente de que las personas, aparte de que la barba es algo de mucha honra para los judíos, y de la deshonra que le estaban haciendo a Jesucristo al quitarle las barbas, sino el dolor que estaba experimentando. Es decir, que las personas agarraban su barba con los puños y se la arrancaban. Imagínense el dolor que estaba experimentando Jesucristo. Ahora, cuando alguien era entregado, y esto lo hablo con el fin, para que nosotros podamos tener una idea o un cuadro mental claro de lo que Jesucristo padeció a través de nosotros en la muerte física. Cuando alguien era entregado para ser azotados en el tiempo de Jesús, en la tierra se le ataba un pilar y era tensado y era tendido en el suelo, y entonces se le golpeaba repetidamente la espalda, glúteos y piernas con correas de cueros terminados en bolas o puntas de plomo o trozos de dientes de oveja. Es decir, que cuando tiraban el azote, ese azote cuando regresaba con carne y dejaba expuesta todo lo que es, imagínense, desgarraban la sangre, y eso es lo que experimentó Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice que a Él le pusieron una corona de espinas. Y esa corona de espinas no eran cualquier espinas, eran espinas que soltaban una toxina venenosa y que inflamaban el rostro. Es decir, que cuando le pusieron la corona de espinas, ese veneno empezó a correr por el cráneo, por la cara de Jesucristo, y la cara de Jesucristo se fue inflamando cada vez más. Esto quiere decir que cuando iba inflamándose, las espinas cada vez se iban enterrando en su cráneo, en su cabeza. Entonces la palabra de Dios dice que Él perdió la hermosura y que no podía ser identificado. Esto nos habla de que Cristo padeció una muerte muy tremenda, mucho más allá de la imaginación del hombre, porque dice la Biblia que Él quedó irreconocible. Es decir, que Jesucristo fue molido a golpes, fue latigado, fue lacerado, fue injuriado, y todo eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Esa es la muerte física de Jesús. Estos días la iglesia tradicional celebra lo que es conocido como la Semana Santa, la Pascua, el viernes de crucifixión, el domingo de resurrección, etc. Y no quiero hablar esto con el fin de herir susceptibilidades ni de criticar a nadie. Lo digo como una referencia porque hoy las personas están muy sensibles. Ahora, también hay otra doctrina, otra corriente que habla acerca de la Pascua,
Es decir, que nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Por ejemplo, el judío mesiánico celebra la Pascua, ¿sí? Cada año. Es decir, que nosotros no es con el fin de criticar nada, pero lo que sí podemos decir es que es un tiempo muy profético, porque son las fiestas que Dios, que Jehová dejó instituidas para el mundo y que muestran señales, y eso lo podemos ver con las señales que ha habido en los últimos tiempos. Por ejemplo, la señal de la luna, que fue el día 7 y 8 de abril, que la luna dicen que se acercó aproximadamente más de 470 kilómetros de lo normal a la Tierra, y eso lo llaman los astrónomos como la superluna o la luna rosa. Y eso marca una temporada porque para el judío mesiánico el día de la crucifixión de Cristo fue el miércoles, no el viernes como nosotros tradicionalmente lo celebramos. Es decir, que eso fue una señal muy clara acerca de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Ahora, no quiero entrar en detalle de todos estos temas porque no es el punto, únicamente lo hago como una referencia. Pero fíjese bien, algo que muchas personas se preguntan, y yo quiero hoy hablarle algo acerca de esto, es ¿qué pasa con la gente que muere? Es decir, ¿a dónde va la gente que murió aquí en la tierra? Quiero hablarles lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Y por qué le hablo esto? Le hablo porque todos vamos a experimentar la muerte física. Es decir, que todos vamos a tener que llegar a ese día. Muchas personas ya se nos adelantaron, pero hay otras que vamos a experimentar apenas esa situación, ¿ok? La muerte física. Ahora, ¿qué pasa con la gente que muere? ¿A dónde va a parar la gente cuando muere, cuando deja el cuerpo? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? Estamos hablando aquí acerca del tribunal de Cristo para los creyentes y el infierno para los incrédulos. Es decir, que cuando el hombre muere, se va directamente al paraíso, espera el tribunal de Cristo, o se va directamente al infierno o al Hades. Quiero hablarles lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, y quiero demostrar el fundamento de lo que estoy hablando. ¿Por qué digo que la gente se va al paraíso? En Lucas capítulo 23, versículo 48, dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a aquel pecador que estaba junto con él en la cruz, ¿ok? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Ahora, ¿por qué digo que la gente que muere sin Cristo o es incrédula va al infierno? Dice la palabra de Dios, y la muerte y el Hades se entregaron a los que habían muerto y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, está hablando acerca del Hades o del infierno, que es un infierno temporal, no es el infierno eterno, ¿ok? Y habla de que los muertos que había en ellos fueron sacados para ser juzgados. ¿En dónde fueron juzgados? Bueno, aquí está hablando la palabra de Dios acerca del juicio del trono blanco, en donde todos vamos a comparecer, creyentes e incrédulos, salvos y gente que no fue salva. Entonces ahí vamos a hacer, y eso tiene parte en la segunda venida de Cristo. Así es que, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, primeramente los que nos adelantemos o los que murieron ya, fueron y comparecieron ante el tribunal de Cristo, y algunos de ellos entraron al paraíso u otros se fueron al infierno. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Respuesta. Y yo le pido de favor que saque su pluma, su lápiz para que haga anotaciones y pueda leer con calma estos versículos. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Respuesta. Romanos 14, 10 al 12 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el contexto de ambas escrituras,
está claro que se refiere a los creyentes, gente que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y vivió una vida piadosa, separada del mal. Ahora, el tribunal de Cristo no determina la salvación. Esa fue determinada por el sacrificio, como ya lo vimos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:5 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que solamente a través del sacrificio en la cruz, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Ahora, todos nuestros pecados están perdonados y nunca más seremos condenados, según Romanos 8:1. No debemos mirar el tribunal de Cristo como un juicio donde Dios juzga nuestros pecados, sino que tenemos que mirar el tribunal de Cristo como un galardón, porque dice la Biblia de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, estamos hablando acerca de esto, y esto es algo muy importante, y yo quiero hablarlo en este tiempo, ¿sí? Quiero hablarles acerca de la segunda venida de Cristo, que es un acontecimiento muy relevante, muy importante, que es para estos tiempos. Y esto tiene que ver con la muerte física de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte física de Jesús trajo un antes y un después. Entonces, dice la palabra de Dios, después del tribunal de Cristo, viene un suceso en la tierra, que es un suceso realmente, y la palabra de Dios dice que viene una tribulación como jamás se ha visto en la tierra. Y quiero hablarles porque muchas personas acerca de esta pandemia o esta situación que estamos viviendo están muy alarmadas. Y muchas personas hablan y dicen que esto es el final, que esto es el apocalipsis, que los sellos fueron abiertos ya. Muchas personas que están desinformadas porque creen en motivadores todavía. O sea, siguen motivadores que no tienen idea o una claridad espiritual acerca de las escrituras. Y entonces están siguiéndolos y desinforman. Y esto es parte, y eso tiene que ver mucho con el movimiento que se está levantando para poder desviar y para poder engañar aún a los escogidos. Es por eso que Jesucristo recalca en el libro de Mateo 24, dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos. Y todo esto que estamos viendo, lo estamos viendo porque el Creador lo ha estado permitiendo. Es decir, que todas estas epidemias que estamos viviendo no son las epidemias de Apocalipsis. Esto no tiene nada que ver. Son cosas que el hombre está creando con un fin específico y perverso. Mire, he estado viendo noticias. Por ejemplo, hablan acerca de esta epidemia como algo sumamente muy importante y están haciendo algo, o sea, en las noticias está corriendo como nunca y están creando caos y están creando temor y muchas cosas, ¿verdad? Y lo de que está detrás del quédate en casa, o sea, tiene realmente un plan diabólico. O sea, es algo, o sea, no le estoy diciendo que el virus no exista. No le estoy diciendo que no se pueda contagiar. Lo que estoy diciendo es que las noticias están alarmando mucho a la población para mantenerla encerrada en sus casas. Ahora, esto tiene un objetivo y es un plan diabólico que el Señor nuestro Dios está permitiendo. Es decir, que nuestro Dios está permitiendo, pero esto no tiene nada que ver con las plagas que se van a desatar en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Por ejemplo, estaba viendo las noticias y estaba viendo que en Estados Unidos el año pasado hubo más muertos. Fíjese bien esto, por la influenza. O sea, imagínese. O sea, le estoy hablando de algo y usted lo puede constatar ahí a través de internet, en el sitio que usted quiera. Ponga ahí, ¿verdad? Muertes por influenza en la temporada pasada. Y entonces, pero eso no fue noticia. O sea, quiere decir que la influenza puede estar catalogada en la misma situación de esta epidemia, ¿ok? Pero eso no es noticia. Ahora, las noticias están diciendo, por ejemplo, y usted lo puede constatar también, que el ejército de Estados Unidos desplegó 30,000 militares para Europa y dice textualmente que ellos están sanos y que están exentos de contraer el virus. O sea, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que ellos ya tienen una vacuna o por qué están exentos del virus.
O sea, tenemos que nosotros comenzar a ponernos a pensar qué es lo que hay detrás. Dice la palabra de Dios, y quiero hablarle lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:4, y usted saque sus propias conclusiones. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando acerca del anticristo. El anticristo es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios, el anticristo vino para hacer la voluntad de Satanás, y él mismo será Satanás manifestado en forma de hombre. Es decir, que toda la ambición de Satanás es ser como Dios en fuerza y poder, y trabaja por eso arduamente y lo que más puede de día y de noche. ¿Ok? Entonces, detrás de todo esto está el culto. O sea, a través del quédate en casa y de cerrar las iglesias, está restringiendo la adoración corporativa al único Dios verdadero. Así es que lo que le estoy diciendo es que estamos viviendo en los tiempos de Cristo, y desde los tiempos de Jesús dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo se ha estado oponiendo a todo lo que es objeto de culto. Y en estos tiempos se ha soltado mucho más. Así es que líbrese de ese engaño. Ahora, estamos hablando de que estamos viviendo un tiempo en movimientos religiosos también. Y hemos visto las noticias, y usted lo puede ver, que por ejemplo había un tratado que se iba a firmar el 15 de mayo, que ahora se corrió para octubre. Y esto tiene que ver con que todas las religiones se hagan como una. Hoy la gente piensa y dice, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero déjeme decirle hoy, y lamento informarle esto, y no sé si usted se va a molestar conmigo, pero déjeme decirle que no es verdad. El único camino al cielo, el único camino al Padre es Jesucristo a través de la cruz, pero no la religión. Es decir, que cuando venga ese movimiento religioso a decirle que todas las religiones nos llevan a Dios, déjeme decirle que no, que es parte del engaño de los últimos tiempos. Así es que póngase muy alerta y escuche lo que la palabra de Dios dice. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y hablarán acerca de la paz, pero esto es un engaño. Así es que no se deje manipular, ¿ok? Fíjese bien esto, y quiero terminar con este punto. ¿Qué clase de mundo estaría dispuesto a aceptar como Señor al emisario de Satanás? ¿Es posible que este mundo en el que vivimos ahora llegue a tal grado? Déjeme decirle claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? A través del engaño. Hoy estamos viendo muchos predicadores que están hablando de que todas las religiones, que no importa dónde estás. O sea, no importa. O sea, el asunto aquí es que es una estrategia del enemigo para los últimos tiempos. Ahora le estoy diciendo, y esto es muy importante, le estoy diciendo que esta epidemia no tiene nada que ver con las epidemias de los últimos tiempos. Dice el libro de Job, ahí en el capítulo 38, versículo 21 y 22. Y esto lo tiene que leer usted, pero sumamente concentrado y con la revelación del Espíritu Santo. Ahora, yo le estoy dando una información. Usted vaya y consúltelo con el Espíritu Santo. Y eso está bien tremendo. Dice la palabra de Dios, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. O sea, lo está diciendo Dios a Job de una manera como con signos de admiración, como decirle, oh, entonces tú lo sabes. O sea, tú ya habías nacido, y grande es el número de tus días. Y luego entra en una pregunta a Dios hablándole a Job y le dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo? Que he reservado para el tiempo de angustia. Y aquí en angustia estoy hablando acerca de la gran tribulación. La palabra de Dios dice, Jesús habla acerca de que vamos a tener tribulaciones. Y a lo mejor estamos atribulados en cierta medida. Pero eso no tiene nada que ver, porque la palabra de Dios dice que va a venir una gran tribulación, una tribulación como nunca antes se había visto en la tierra. Y en Job capítulo 38, versículo 22 y 23 dice que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla. ¿Ok?
O sea, ¿qué está hablando ahí Dios? ¿Y qué nos está revelando la palabra del Señor? Ahora, muchas personas, y yo ahora sí que le atribuyo a ellos, ¿verdad?, de este concepto. Usted decide a través de la guianza con el Espíritu Santo. Yo le doy la información y yo le estoy hablando acerca de esto. Pero dicen muchos teólogos, y en esto concuerdan muchas personas, que las epidemias y los males que van a ser desatados en el Apocalipsis o allí en la tribulación van a salir de los glaciales. Y por eso estamos viendo el calentamiento global. Es decir, que debajo de la nieve, de ahí van a brotar las cosas que el Señor, fíjese bien lo que le estoy diciendo, que el Señor tiene reservados para el día o para el tiempo de angustia. Así es que prepárese y no tenga temor. Ahora usted tiene que buscar al Señor, pero tiene que buscar al Señor fielmente a través de la Escritura. O sea, no se deje engañar por personas que están inflamando su corazón y que están inflamando su mente, como dice la palabra de Dios, con espíritus engañadores y con doctrinas falsas. Usted tiene que acercarse a la palabra de Dios. Yo le estoy hablando la revelación de la Escritura. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda persona que muere va al tribunal de Cristo. Y allí es recompensado cuando es creyente. Pero si no va al tribunal de Cristo, pasa al Hades o al infierno. Y ya le leí lo que dice Apocalipsis 20. Dice que el Hades va a devolver a sus muertos. ¿Ok? ¿Para qué? Y los va a reservar para el día del juicio. Y allí es donde entra la segunda muerte que a continuación vamos a hablar. Ahora, Jesús no fue una víctima. Jesús decidió entregar su vida por ti y por mí, por amor. Y ahora nosotros podemos tener esa entrada a la vida eterna a través de la muerte de Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros vamos a ir a comparecer al tribunal de Cristo esperando un galardón, esperando una corona, como dice la Escritura, según hayan sido nuestras obras. Así es que el tribunal de Cristo no lo tenemos que ver como algo espantoso, sino como el lugar en donde va a ser nuestra graduación, el lugar en donde vamos a poder mirar a Cristo cara a cara y poder ser recompensados por las obras. Así es que, como dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese cada día más y apártese del mal. Lea su Biblia, busque a Dios en oración. Usted puede conectarse a través de nuestras redes sociales, comparta estas enseñanzas. Estamos haciendo oraciones. Bueno, la pastora está haciendo oración de 12 de la noche, medianoche, a 1:30 de la mañana a través de una plataforma. Contáctese y únase en oración, porque estos son tiempos en que tenemos que velar. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pedro: velad y orad, sed sobrios, velad en oración. ¿Ok? Porque dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora quiero terminar con esto: la segunda muerte. Entonces estamos hablando acerca de las tres fases de la muerte de Cristo. La primera muerte es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte física. Y la tercera muerte es la segunda muerte. ¿Ok? Ocurre solamente en el ámbito espiritual. Es sufrir la expulsión definitiva de la presencia de Dios. Es ser enviado al infierno eterno. ¿Ok? Para allí pagar por sus pecados. Juan 5:22 y Apocalipsis 20:14. ¿Ok? Así es que esa es la muerte segunda. Quiero leerles unos versículos acerca de la muerte segunda. Apocalipsis 20:14 dice: y a la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahora, Apocalipsis capítulo 21 también hace referencia y nos dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros,
idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, este no es un mensaje para asustarlo. Este es un mensaje para que usted pueda ir al arrepentimiento genuino. Yo le estoy hablando en este mensaje cuáles son los puntos claves para que usted no experimente la muerte segunda. Porque la muerte segunda está solamente enfocada, ¿para quién? Está enfocada para los que mueren sin Cristo, los abominables, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Y está reservada específicamente para Satanás, sus demonios, el falso profeta y toda la trilogía que viene al final de los días. Quiero hablarles acerca de algo muy importante, es un acontecimiento muy importante acerca de la segunda venida de Cristo. Y quiero leer un versículo de la Escritura. Dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo. Quiero hablarles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53 dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, esa es la segunda venida de Cristo. Es algo que va a pasar, es un acontecimiento inminente. Quiero hablarles algo acerca de esto, no voy a entrar en profundidad, pero si usted gusta, podemos traer más enseñanzas acerca de lo que es el anticristo, el falso profeta, la bestia, la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, etcétera. ¿Ok? Pero aquí nos está hablando acerca de la palabra de Dios, y es lo que he estado hablando. Cuando venga Cristo por segunda vez, dice que los muertos resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 20:14, que el Hades o el infierno provisional van a devolver a sus muertos y todos vamos a comparecer ante el gran juicio del trono blanco. ¿Ok? Esto es algo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Se van a abrir el Hades. Dice la palabra de Dios que el mar va a devolver a sus muertos porque es necesario, y dice la palabra de Dios, dice que todos seremos transformados. ¿Ok? Y dice, y los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, eso es algo bien tremendo. Y la prueba es de que cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios que una de las señales es que los sepulcros se abrieron. ¿Ok? Y dice que salieron y resucitaron muchos muertos que habían esperado en el Mesías. O sea, que habían muerto en fe esperando al Mesías. Se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos. ¿Cómo resucitaron? La palabra de Dios nos da una muestra clara acerca del cuerpo resucitado e incorruptible. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se podía aparecer y se podía desaparecer cuando fue resucitado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no se apareció en espíritu, sino que se apareció con un cuerpo, incorruptible. Y eso usted lo puede ver en su Biblia, en el libro de los Hechos. Luego le voy a dar una enseñanza acerca de eso, pero esto nada más es para hacer un panorama o un mapa mental de todo lo que va a ocurrir. Entonces los muertos van a resucitar incorruptiblemente para esperar el juicio. ¿Ok? Así es que dice la palabra de Dios que lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Todos seremos transformados y compareceremos ya no ante el tribunal de Cristo, sino que ahora
ahora vamos a comparecer ante el juicio del trono blanco y muchos van a comparecer para condenación eterna, para el lago de fuego, el que fue reservado para Satanás y sus demonios, y la gente que muere sin Cristo y que es incrédula, y otros para salvación eterna, para disfrutar con nuestro Cristo, con nuestro Señor y con nuestro Dios. Quiero leer por último Apocalipsis capítulo 20 del 10 al 15, porque es necesario que usted tenga la base bíblica de lo que yo estoy hablando. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, como le repito, esto no es un mensaje para causarle temor ni espanto. Esto es únicamente para que usted conozca la Escritura y sepa qué es lo que está aconteciendo hoy en día y pueda estar preparado. Cristo restauró por completo nuestra relación con el Padre, por eso no hay nada que temer. Todo esto no está reservado para la iglesia verdadera y para el remanente de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. O sea, esto no está reservado para usted y para mí, sino para los incrédulos, para la gente que no siguió y no guardó, para la gente que fue engañada por falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas. Es decir, para la gente que se dejó seducir por la ramera, por el espíritu religioso. Así es que Jesucristo restauró por completo nuestra relación con el Padre y solamente a través de Cristo podemos ser reconciliados. Cristo restaura nuestra relación con Dios Padre. Él murió en la cruz cargando en su cuerpo todos nuestros pecados e iniquidades. La muerte espiritual y física son la señal. Después descendió al infierno por 3 días y 3 noches y pagó nuestros pecados. Esto habla acerca de la muerte segunda, arrebatándole las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Él se levantó de la tumba. Cristo, con su muerte y resurrección, recuperó todo lo que el diablo nos había robado y nos dio vida y vida en abundancia, según Juan 10:10. Los beneficios de su sacrificio no tienen límite y son con una cobertura amplia. Así es que hoy no dude en venir a Cristo, porque la palabra de Dios dice, si alguno tiene necesidad, se siente cansado, se siente angustiado, venga a mí, porque yo le daré descanso. Y está hablando acerca del descanso de nuestra alma, pero también está hablando acerca de un descanso por la eternidad. Así es que no dude hoy hacer esta oración que voy a hablar a continuación para que usted pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Y recuerde, dice la palabra de Dios, que era necesario que esto ocurriera, principio de dolores. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender cuáles son las señales de su advenimiento. ¿Cuál advenimiento? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Todo eso, la gran tribulación, todo lo que está por acontecer en Apocalipsis está reservado, ya lo vimos. Ahí lo vimos en Apocalipsis. Está reservado para el diablo, sus demonios, su falso profeta, el anticristo y el dragón. Usted y yo no deberíamos de llegar a ese lugar. Así es que repita conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti.
Hoy renuncio a toda práctica de pecado y a todo estilo de vida pecaminoso. Rompo con todo pacto con el mundo, con el pecado, con la muerte y con Satanás. Y hoy abro la puerta de mi corazón para que tú entres y seas Señor de mi vida. Hoy, a través de esta oración, declaro con mi boca que tú eres Señor y Salvador, que tú moriste en una cruz por mis pecados para darme salvación, que resucitaste con poder al tercer día y que hoy intercedes a la diestra de Dios el Padre por mi vida y por mi familia. En el nombre de Jesús, hoy tomo esa promesa que dice que si yo creo en mi Señor Jesucristo, toda mi casa será salva. La activo en el nombre de Jesús sobre cada familiar mío y hoy me cubro con tu sangre preciosa, Señor. Quita todo temor de mi vida, quita todo espanto, quita toda ansiedad y que la paz tuya, Señor, puedan gobernar mi vida, mi familia y mi hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.